Mis queridos alumnos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación en esta unidad de las reglas para preparar una presentación y también la forma como debemos preparar un PowerPoint. El objetivo pues de esta unidad es identificar los conceptos más importantes para la elaboración de presentaciones educativas y también identificar los hechos que deben evitarse, lo que no se debe realizar en la elaboración de estas presentaciones. El esquema que vamos a tratar es dos partes, planificación de las exposiciones y qué espera el auditorio de estas. Comenzaremos con planificación de la exposición. Para ello vamos a escuchar esta película. Para preparar una charla, primero me documento del tema con la mejor evidencia y de acuerdo a eso ya preparo mis proyecciones. De acuerdo al tema, individualizo las partes que va a tener cada conferencia y por lo tanto luego reviso el tema correspondiente. Bueno, el esquema principal para preparar una conferencia es primero trazo cuál es el objetivo, qué es lo que deseo que los alumnos aprendan y luego voy separando eso en pequeñas viñetas, digamos, lo voy separando por diapositivas y luego puedo hacer unas 3 o 4 diapositivas acerca del tema específico, ¿no? Entonces, lo principal en la preparación de un tema es conocer el tema a través de la revisión de todo el material existente. Y también necesito saber cuál es la característica de la audiencia, para según ello determinar los temas que son más importantes y saber el nivel de profundidad que vamos a manejar cada uno de estos temas. Debemos entonces, en esta preparación, establecer un esquema, unas viñetas, un orden de cómo lo vamos a presentar. Entonces queda claro, como se menciona, que la audiencia, hay que decirle a la audiencia qué es lo que usted va a decir. Es decir, esto es lo que se conoce como los objetivos. En segundo lugar, tengo que decirlo. Y en tercer lugar, lo que va a ser la conclusión es decirle a la audiencia lo que nosotros dijimos. Entonces veamos esta presentación. Lo primero que hago yo es recoger la información, o sea, básicamente es hacer un barrido de la literatura actual. De acuerdo a eso y las ideas que quiero transmitir es que comienzo a desarrollar cada idea basada en un sustento científico. ¿Cómo poder diagramar está en función de tiempo que uno va a usar para la clase? Segundo, encontrar los núcleos principales de esa clase, cuál es el mensaje central de la clase, para poderlo diagramar en ese sentido. Y tres, por supuestamente, informarse lo adecuado para poder irlo desarrollando, ¿no? Por lo mencionado, la estructura de una presentación entonces tiene tres partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción y la conclusión debe durar un máximo del 10% del total de la presentación. Vale decir, si es una presentación de 60 minutos, 6 minutos de introducción, 6 minutos de conclusión, y la diferencia es para establecer el cuerpo. La introducción tiene por objetivo captar la atención y el interés del auditorio, vale decir, darle una motivación al tema. Y el cuerpo debe ser desglosado en tantas partes como sean necesarios siguiendo una secuencia lógica, y entre parte y parte debemos hacer una motivación para que la audiencia no pierda la atención ni el interés. Y finalmente la conclusión es la recapitulación de todo lo dicho. Usualmente las conclusiones que se dan no deben ser más de 5. En la introducción se plantea un esquema. Atraiga usted la atención, despierte el interés, cree un deseo, estimule una acción o un acuerdo. Escuchemos al invitado. Bueno, para llegar a los alumnos, una de las cosas fundamentales
es que se mantenga o se realice una empatía tanto del docente como el alumno, de tal manera de que en primer lugar sepa motivar a la clase, ¿no? Una vez motivada la clase, recién se puede entrar a la exposición, pero siempre y cuando sea de interés de los participantes, es decir, que ellos se involucren en el tema. Visto así, la introducción es tremendamente importante, porque ahí es donde vamos a buscar la motivación para atraer la atención, el interés, el deseo y ese común acuerdo con los alumnos de llegar a un puerto común. ¿Cómo puedo yo manejar, cómo puedo motivar a los alumnos? Hay diferentes esquemas, pero aquí vamos a mencionar 3 que nos parecen los más importantes. Hacer una pregunta sobre el tema, que los alumnos, que además nos sirve como método de aprendizaje significativo, porque al hacer una pregunta vamos a sacar a su memoria de trabajo los elementos que él tiene en su conocimiento, y de esa manera tener un sitio donde anclar los nuevos conocimientos. A la vez que los motivamos, traemos a la memoria de trabajo los conceptos necesarios. Usar una cita, usar el humor. Son 3 de los mecanismos más comúnmente utilizados al abrir la presentación con la idea de motivar y despertar el interés. Debe tenerse en cuenta que la atención de los alumnos no es permanente durante todo el tiempo de la clase. Esta es una curva de atención del auditorio. Y miren ustedes cómo podemos decir que la atención disminuye a los 50, disminuye el 50% a los 15 minutos de la exposición. De tal manera que nosotros, cuando planteamos una exposición, sobre todo cuando ya estamos en el cuervo, cada 10 a 15 minutos tenemos que hacer una nueva motivación para otra vez despertar el interés y llevar la atención al 100%. También esto es importante decir que por eso es que la razón de las conferencias debe ser que estas deben durar 20 minutos. Después de 20 minutos ya el auditorio pierde la atención y esta solamente llega alrededor del 20%. Por lo tanto, este conocimiento lo debemos tener claro. La atención disminuye al 50% a los 15 minutos. Por lo tanto, si es una conferencia, una exposición larga, cada 10 a 15 minutos tenemos que levantar la atención a través de mecanismos motivacionales. En la exposición debemos utilizar en el desarrollo del cuerpo el método cartesiano. La evidencia es presentar el hecho concreto. Segundo, hacer el análisis, o sea, desglosar esa evidencia en diferentes partes, para después en un tercer momento volverlos a juntar, hacer la síntesis, y cuarto, concluir. En esa concluir vamos a llegar otra vez a la evidencia. Escuchemos al invitado. Para que yo quede conforme con una exposición, el expositor en primer lugar debe decir lo que va a decir, luego en segundo lugar debe decirlo y en tercer lugar debe recapitular, decir lo que ha dicho, concluir. Con esa estructura básica, por lo menos yo tendré la sensación de que el expositor ha transmitido un mensaje. Es así entonces que en el método cartesiano debemos presentar el hecho. En la segunda parte debo hacer el análisis de ese hecho, luego lo vuelvo a juntar todo y hago la síntesis y finalmente concluyo. Al concluir debo llegar al mismo sitio de la evidencia. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos una exposición, la primera parte, el 10% del total de la exposición, está dedicada a la introducción. Y luego viene la zona del cuerpo. El cuerpo, para que sea interesante, ya hemos dicho, tenemos que dividirlo en varios segmentos, en varias partes, tenemos que desglosarlo de una manera secuencial. Esto tiene varias finalidades. En primer lugar, si cada una de estas partes vamos a exponer no más de 10 a 15 minutos, vamos a poder, al pasar de parte a parte, levantar la atención del auditorio y así poder tenerlo casi en una atención permanente durante todo el tiempo de la exposición. Esto significa que cada parte debe estar marcada, debe estar dividida, y en cada parte al terminar debo presentar una conclusión y al comenzar la siguiente debo presentar una nueva motivación.
Entonces, esa es la manera de mantener en atención los 100 todo el 80% de la exposición. Por lo dicho, la transición entre episodio y episodio, entre parte y parte, requiere un resumen del anterior y una nueva introducción a lo que viene. Finalmente, en la conclusión, vamos a recapitular todo lo dicho, vamos a decir lo más importante, lo más saltante, y estas no deben ser más de 5 conclusiones. En resumen, una exposición debe tener una introducción que se presenta la generalidad del tema y lo que es evidente y que además produce la motivación. Viene un cuerpo donde la exposición está separada en tantas partes como sean necesarias de una manera lógica, y la última parte, que es la conclusión, que debe ir lo específico a la general. Segundo punto, revisar. ¿Qué espera el auditorio de nosotros? Esto lo podemos resumir en una palabra. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que le gusta al auditorio? ¿Qué es lo que quiere? Un auditorio cuando escucha una exposición quiere que le den nueva información, que le den nuevas ideas, o por lo menos, si no es nuevo lo que le vamos a dar, por lo menos que tenga un enfoque diferente. Una exposición, para que sea atractiva al auditorio, debe cumplir con algunos o con todos estos requisitos: nueva información, nuevas ideas o enfoque diferente. Obviamente, por lo que ya hemos conversado, la exposición debe estar estructurada tal como lo hemos mencionado. Una introducción, un cuerpo dividido en tantas partes como sea necesario, con una secuencia lógica, y una conclusión. Esto nos lleva de todas maneras a que la exposición, y si lo hacemos con un método cartesiano, primero se presenta la evidencia, luego el análisis, luego la síntesis y finalmente la conclusión, vamos a hacer que esa exposición además tenga claridad. Una de las cosas importantes en las exposiciones es no correr contra el tiempo, porque perdemos claridad y perdemos la capacidad de mantener la estructuración de la conferencia. En una exposición, cada uno tiene que pretender tener un estilo. Escuchemos al invitado. Considero como positiva la ayuda visual que refuerza el tema, es un refuerzo para el tema de exposición, no aquella que tiene demasiado texto y no se relaciona directamente con el tema de que está hablando el profesor, porque muchas veces lee o desarrolla el tema y se va por las ramas, entonces se aleja del tema que está planteado en la pantalla, por lo cual se genera una distracción o confusión entre los alumnos. Un material que no sea monótono, o sea, que las diapositivas, el power, la película, despierte el interés de los escuchas. Es así que en el estilo que brinda el profesor en sus exposiciones, el primer requisito es transmitir entusiasmo. Y el transmitir entusiasmo significa ser afable, ser amigable. Esto va a hacer que el alumno esté en permanente atención, que el alumno no pierda la atención y finalmente llegue al sueño. Es importante que el expositor tenga experiencia, no solamente en su capacidad docente, su capacidad expositiva, sino en experiencia en el tema que está tocando. De esa manera puede tener credibilidad con el auditorio, porque sabe que habla lo que hace. Debe tener confianza con el auditorio, va a confiar en lo que se le dice. Y obviamente esta respuesta, esta experiencia en estos dos aspectos, como expositor y experiencia en el tema que está tocando, va a permitir dar respuestas claras al auditorio sobre el tema en mención. Algunas cosas sobre el estilo. ¿Ya? ¿Habla? Ya. Bueno, para mí un buen expositor es aquella persona que tiene competencias, es decir, tiene conocimientos, tiene habilidades y también actitudes para desempeñar eficaz y eficientemente la labor de transmitir sus conocimientos a través de una exposición clara, precisa, oportuna y sobre todo que llegue a los participantes o a los alumnos.
En ese estilo, debemos ser, como dice la lámina, nosotros mismos, usar nuestras propias palabras, ser sincero y mostrarnos confidentes con los alumnos, hacer un contacto ocular. El alumno, el participante en el auditorio, debe tener la idea que nosotros estamos dedicándole la clase. Por lo tanto, las miradas, cuando es un auditorio chico, de alguna manera tenemos que movilizar nuestra mirada para que cada uno de los alumnos sienta que estamos preocupados en ellos. Y si es un auditorio grande, se recomienda que el ponente fije la mirada en la parte alta y posterior del auditorio. Esto es lo que se llama el efecto Gioconda, como la pintura, donde desde cualquier posición la persona va a tener la sensación de que a él lo están mirando. También hay que usar el humor con cuidado. El humor, muchos creen que contar un chiste, hacer un chascarro durante la exposición es una cuestión que no se planifica. Debe estar totalmente planificado. Deben estar en relación al tema que se está tratando, o por lo menos tener una conexión. No pueden estar haciendo un tema sobre cómo se expone y contar un chascarro sobre futbolistas. No tendría ninguna razón de ser. Escuchemos al invitado. ¿Ya? ¿Habla? Ya. Bueno, para mí un buen expositor es aquella... Muy bien. Dentro de una exposición debemos tener en cuenta que la mejor forma de transmitir el mensaje es a través del gesto. La gestualidad es importantísima. El 50% de los mensajes llegan a través de la gesticulación. Solamente 38% con la calidad de la voz y 7% con la palabra. Por lo tanto, en exposiciones debemos ser muy gestuales. Por eso el expositor tiene que vivir y actuar su presentación. Debe poner énfasis en los temas con las manos, en el cuerpo, con la expresión facial. Las estatuas no son buenos docentes. Por eso, practique sus expresiones faciales. Haga inflexiones de la voz, que no sea una exposición monocorde, todo en el mismo plano. Deben haber momentos en que uno levanta la voz y deben haber otros momentos en que la baja. Debe dar pausas, en algún momento debe quedar en silencio. Y por lo tanto, aplique técnicas de interactuación para controlar a la audiencia, miradas, diálogos, encuestas. Por lo tanto, concluimos que la preparación de una exposición tiene 3 partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión, y brinde nueva información o ideas o haga un enfoque diferente del tema, y si pierde la capacidad, y que se pierde la capacidad de atención entre los 15 y 20 minutos de una exposición. Eso es todo. Gracias.